Bienvenidos a esta asesoría virtual en la materia de esfuerzos. En esta ocasión vamos a ver una viga y la vamos a resolver mediante el método de doble integración, en este caso empleando funciones de singularidad, las cuales vamos a ver a través de la resolución de este tipo de ejercicios. Entonces empezamos. Aquí el enunciado, como les comentaba, nos mencionaba que primero usáramos doble integración, sacáramos funciones de singularidad. Obviamente esas funciones de singularidad nos sirven para después poder evaluarlas con integración y después nos pide trazar la elástica de la deformación en una hoja de cálculo de Excel. En esta ocasión solamente vamos a ver la obtención de las ecuaciones como tal. En próximos videos vamos a hacer ejercicio en Excel, ¿ok? Tenemos aquí la viga. Como en casi todos los problemas de estructuras, de análisis, en todos, vamos a empezar por calcular las reacciones. En este caso yo les recomiendo que siempre traten de identificar las incógnitas que tienen, ¿ok? De reacciones, y con eso puedan decidir si empiezan, por ejemplo, con la sumatoria de momentos. Yo aquí, la sumatoria de momentos lo hice respecto al punto A, y yo consideré que los momentos, que fueran en sentido horario, pues fueran positivos. Por lo tanto, empezamos aquí con la sumatoria de momentos. El momento que tenemos plasmado en la viga, que es de 4 toneladas por metro, si se fijan es antihorario, por lo tanto en base a mi consideración sería negativo. Y luego la carga de 3 toneladas, la carga puntual, se multiplica por su brazo de palanca, que es 1 metro, y es positiva porque viene en sentido horario. Y así seguimos haciendo el análisis. La reacción en el nodo B, en el apoyo B, yo la consideré pues hacia arriba, por lo tanto hace este giro, ¿ok? Hace un sentido, hace esto, por lo tanto es antihorario y es negativo según mi consideración, y se multiplica por el brazo de palanca, que pues son estos 4 metros, ¿ok? Ahora vamos a continuar. Después, posteriormente a eso, ¿ok? Yo dije tengo una carga distribuida rectangular de 2 toneladas sobre metro, esto lo multiplico por su base, que son 3 metros, y lo multiplico por el punto de aplicación, que es el centroide de la base, con respecto al punto de interés. En este caso es hasta acá. Entonces, la mitad de la base de mi rectángulo es 1.5 más estos 3 metros de aquí, pues viene siendo 4.5. Ok. Entonces, posterior a esto, ya obviamente se iguala a 0 la sumatoria. Y podemos despejar de aquí la incógnita que tenemos nada más, que es la reacción en B, y nos da este valor, ¿ok? 6.5. Posteriormente yo hice la sumatoria de fuerza en Y. Ya conociendo el valor de la reacción en B, ustedes analizan aquí, tenemos reacción en A, yo la consideré positiva, reacción en A menos la fuerza lineal de 3, ¿ok? Más la reacción en B, en este caso ya la conocemos, vale 6.5, menos la carga distribuida, ¿ok? Acuérdense que la hacemos en una carga resultante, que es prácticamente la fórmula del área del rectángulo, que es la altura de 2 toneladas sobre metro por 3 metros de base. Despejamos de aquí RA y ya podemos obtener que RA vale 2.5, y de esta manera ya tendríamos las reacciones de los apoyos. Perfecto. Vamos a continuar entonces ahora con la parte que es muy... que nos hace referencia a las funciones de singularidad. Ok. Para hacer esto, tenemos que dividir nuestra viga en secciones. En secciones, aquí por ejemplo, yo empecé dividiéndolas antes de que hubiera una carga o algún apoyo. ¿Ok? Alguna carga, algún apoyo o algún momento. Por ejemplo, aquí yo hice el primer corte, lo voy a marcar con azul. Luego hice otro corte por aquí. Luego hice otro corte por aquí. Si no estoy mal, ¿sí? Y así me fui, ¿no? Hice otro corte por aquí y otro corte por aquí. Entonces, si se fijan, yo aquí abajo le puse el identificador de la sección. En este caso mi primer sección es para cuando X es antes que 1. ¿Por qué? Porque es antes de que se aplique esta carga lineal. O sea, hasta aquí. Ok. Entonces aquí nosotros hacemos, como ya saben, lo que estuvimos viendo en un video incluso pasado de asesoría de análisis energéticos. En realidad los temas se van conjugando, se van mezclando. No son únicos, no son exclusivos de una sola materia. Realmente ustedes van a ver que todo esto se repite en las materias de estructuras. Nada más cambia quizás el análisis de lo que quieres obtener y algún procedimiento extra. Pero en base es similar, ¿no? Obviamente reacciones, momentos, etc. Bueno, volviendo al tema,
Aquí yo hice ya mi método de secciones, empecé a cortar por tramos, ¿ok? Y lo que me interesa sacar de estos tramos son las ecuaciones de momentos. Acuérdense, yo aquí en este primer tramo lo hice antes de 1 metro de longitud de base. Entonces antes de 1 metro de longitud lo único que tengo es la reacción del apoyo A. En este caso, bueno, ya puse la reacción, ¿cómo se dice? La reacción vertical. Me van a preguntar por qué no pusiste la reacción horizontal. Bueno, es porque valen 0 en este caso. Y aquí lo que puse, si se fijan, como no hay nada más, ¿ok? Porque es hasta antes de llegar a la carga lineal, sí ponen un momento, ¿ok? Ponen un momento que va a ser correspondiente a ese corte, a ese pedazo donde están cortando. En este caso, resuelven la ecuación de momentos y pues ya, les da, por ejemplo, aquí me dio 2.5x. Repiten eso con los siguientes cortes. El siguiente corte yo lo hice x menor que la longitud de base de 2 metros. Y bueno, despejé la ecuación de momento y me da 2.5x menos 3 por x menos 1. ¿Ok? ¿Por qué 3 por x menos 1? Recuerden que el análisis se hace respecto a este punto que estoy marcando en azul. Entonces 3 viene en sentido antihorario y mi consideración, como les había dicho, es sentido antihorario negativo, horario positivo. Entonces hace este recorrido respecto al punto en azul. Y el recorrido que hace, otra cosa muy importante, nunca se les olvide que cuando hacen un tramo, una sección, un corte, donde va a ser un valor X de base, pónganlo. Por ejemplo, aquí está mi valor X de base. Aquí está. Me pasé un poquito en esta segunda línea, pero es hasta aquí. Y este pedacito, ¿ok? En este caso es X menos 1 de la parte donde está la carga lineal hacia la derecha. ¿Por qué? Porque en la viga la carga lineal se encuentra a 1 metro del apoyo A. Y como este ya es nuestro segundo corte, se respeta eso. Esto sigue siendo 1 metro, pero la longitud total de todo nuestro análisis es X. Bueno, dicho esto, sacamos la ecuación de momentos. Acuérdense aquí, 3 es antihorario, es menos 3 por el brazo de palanca, que es X menos 1. Así nos vamos también con el corte 3. Aquí si se fijan en el corte 3, ya tomo en cuenta el momento, ¿ok? Esto quiere decir que aquí si se les facilita más, ustedes pónganle las longitudes hasta sus elementos que ya van identificando. Por ejemplo, del apoyo A a la fuerza lineal de 3, sabemos que es 1 metro. Luego, del apoyo A hasta la aplicación del momento, son 2 metros. ¿Ok? Por eso aquí este pedacito que sobra es X, que es toda la base de la sección, menos la distancia de la izquierda. Y aquí sacamos la ecuación. Voy a ir un poco más rápido para que poder avanzar. En este caso, bueno, hacen la ecuación de momentos, ¿ok? No se les olvide tomar en cuenta aquí el momento que está en su viga, que es de 4. Y así se van, ok, van haciendo sus cortes. Realmente no hay mucha dificultad en esto, solamente es cuestión de práctica, sobre todo en esta diferencia de bases. Así nos vamos obteniendo sus ecuaciones y lo que nos importa es la ecuación del último tramo. En el último tramo es donde ya tomé toda la viga, o sea, tomé desde el inicio, aquí desde este punto azul, que es donde está el apoyo A, y tomé hasta el final de la viga. Sabemos que la viga, ¿ok? Tiene un claro total, me voy a regresar a la figura inicial, de 6 metros. Por eso mi último corte es desde el inicio hasta antes de que se acaben los 6 metros. Y por eso se denominó X menor que 6, porque mi base puede tomar cualquier valor entre ese rango sin llegar precisamente al final de la viga. En este caso, si se fijan, ya aparecen pues casi que todos los elementos, ¿ok? Nada más la última carga distribuida, obviamente se corta un poquito antes de que termine y se le agrega un momento. Se despeja ese momento con la ecuación de momentos y nos queda que ese momento es igual a una ecuación, que aquí está. Y esta ecuación es precisamente la que nos importa mucho. La voy a colorear en naranja. Esta ecuación nos importa mucho porque se puede plantear esta ecuación como una función de singularidad. Y me van a decir, oye, pero ¿cómo que una función de singularidad? Sí, la función de singularidad lo que busca es contener a las otras funciones o a las otras ecuaciones de momento que obtuvimos anteriormente. Entonces, aquí, para la función de singularidad, ustedes van a cambiar los paréntesis por estos signos que ya conocen.
Y la regla es que si dentro de esos signos, que contienen principalmente diferencias, restas, la condición es de que si esa resta de adentro es menor que 0, o 0 obviamente, no se va a tomar en cuenta. Vamos a ver cómo, fíjense. Para esto, como yo les comentaba que esta función tiene que contener a las demás, se va a evaluar la función de singularidad, ¿ok? Tomando en cuenta los diferentes parámetros de los cortes que hicimos. Fíjense muy bien en esa palabra, de los cortes que hicimos. Entonces, la primera evaluación va a ser con la primera condición del primer corte, donde dijimos que nuestro primer corte es x menor que 1. Entonces, aquí está. Vamos a evaluar esa función con ese parámetro. Yo aquí le puse el valor de 0.5 y si se fijan, realmente dentro de los que eran paréntesis de nuestras diferencias, no hay ningún número que sea menor que 1. El número menor es 1. Aquí está, ¿no? Este que está en naranjita que voy a encerrar aquí. Entonces, realmente, pues todo lo que esté adentro se va a hacer menor que 0. O va a ser negativo, de otra manera. Por ejemplo, 0.5 menos 1, pues obviamente nos va a dar un valor de menos 0.5. Y por lo tanto, aquí le puse una raya de que no se tome en cuenta. Acá, 0.5 menos 3 no se tome en cuenta porque es negativo. 0.5 menos 4 no se tome en cuenta. Ok, entonces lo que nos queda es 2.5x. Muy importante es que estos x de aquí no los sustituyan, ¿ok? Entonces 2.5x, ¿ok? Pero nos queda este menos 4 que no tiene ningún valor. Entonces nos queda una ecuación de 2.5x menos 4. Pero qué sorpresa, que si la comparamos con la ecuación de momento que obtuvimos en el primer corte, la ecuación de momento que obtuvimos fue 2.5x, por lo tanto no coincide. Nos está sobrando un valor de 4 si se fijan, un menos 4. Entonces difiere, aquí está la nota, de 2.5x. Vamos, bueno, hasta aquí ya tenemos un punto de alarma, ¿no? De pum, 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 no está funcionando. Vamos a ver el siguiente tramo. El siguiente tramo que hicimos fue de x menor que 2. Tomamos un valor que sea menor que 2, por ejemplo, 1.5, ¿ok? Sustituimos, hacemos lo mismo que anteriormente y vemos que llegamos a 2.5x menos 3 por x menos 1, ¿ok? Aquí si se fijan este es el que no se eliminó. Y otra cosa muy importante que les quiero comentar es esto. Cuando hacen la evaluación, por ejemplo aquí 3 por 1.5 menos 1, acá abajo no se pone como 1.5 menos 1 o como 0.5. No, acá abajo se vuelve a expresar en términos de x para poder comparar con la ecuación de momentos. Lo de arriba, esta parte, nada más es para ver que no sea menor que 0 y acá abajo ya se expresa como con x, ¿ok? Entonces, ya que comprobamos que este pedacito sí queda y estos no, acá abajo se expresa ya como era inicialmente. O sea, 2.5x menos 3x menos 1 y aquí vemos que sigue sobrando este menos 4 porque la ecuación del tramo 2 era 2.5x menos 3x menos 1. O sea, hasta aquí sí coincidía, pero sobre el menos 4. Otro punto de alarma, ¿ok? Pero fíjense que lo que está sobrando es un menos 4. Bueno, vemos los siguientes tramos y vemos que aquí sí cumple. Aquí cumple, aquí cumple y aquí también cumple. Entonces realmente donde no cumple son dos tramos. Visualmente nosotros vamos a esos dos tramos y esos dos tramos están antes de la aplicación de un momento que vale 4 y lo que nos está sobrando en ambas expresiones es un menos 4. Entonces, ¿qué podemos hacer aquí? Pues vamos a hacer un ajuste de momento. En ese momento de 4 toneladas por metro. ¿Y cómo vamos a hacer lo siguiente? Bueno, vamos a tomar nuestra función de singularidad. Le voy a poner aquí una fs, no vayan a pensar que es factor de seguridad, es función de singularidad. Y vamos a ver que lo que tenemos en esta función de singularidad, ¿ok? Tenemos todo, pero lo que vamos a hacer el ajuste es en el momento. Miren, voy a traer, voy a ponerme en cómo había quedado inicialmente la función de singularidad. Es esta, fíjense muy bien.
Lo único que voy a hacer de diferente en el ajuste es en este momento. Este momento no está afectado o no está siendo afectado por ninguna X. Nada más está ahí como un valor. Entonces yo voy a afectar ese valor del momento. Lo voy a afectar con un valor en función de X de la manera que lo hice aquí abajo. Que es de esta manera, ¿ok? Le puse, por así decir, X menos 2 elevado a la 0. ¿Por qué a la 0? Porque acuérdense que cualquier pues, número elevado a la 0 prácticamente es 1. Entonces 4 por 1 se respeta el mismo valor. No estoy afectando el valor, ¿ok? Solamente estoy dejando una función que me va a convenir porque si nosotros, ahorita lo vamos a ver, pero al momento de que nosotros lo evaluemos con los valores de la primera función, de las dos primeras funciones, vamos a ver que eso se va a convertir, por así decir, va a ser negativo y se va a eliminar, entonces no se va a tomar en cuenta el 4. Fíjense, ¿por qué le puse x menos 2? Se podrán ustedes preguntar. Bueno, nosotros esta función de singularidad proviene de el último corte que hicimos, o sea, de casi toda la viga, ¿no? Prácticamente es desde el apoyo A, desde aquí hasta acá. Toda esta distancia vale X. Y X es, en este caso, menor que 6, que es el claro total de la viga. Pero sabemos que hasta donde se aplica el momento, de acuerdo con la imagen inicial que tenemos aquí arribita, aquí está, vale, aquí está 2 metros. Ese momento se aplica a 2 metros de el apoyo A, que está aquí, y aquí esto vale 2. Entonces este pedazo que nos queda es toda la base, que es X, menos estos dos, pues es X menos 2, aquí está, aquí lo tenemos. Y lo hice así porque ustedes recuerden que las secciones o las funciones de momento que no nos coincidían eran las primeras dos. Acá están. Cuando x es menor que 1 y cuando x es menor que 2. O sea que eso no nos cumple. Y nosotros al tomar esta expresión de x menos 2, ahora sí nos va a cumplir. Porque al momento de agregarle a este 4 un x menos 2, y donde x vale 0.5 obviamente es negativo y se va a eliminar, y aquí abajo donde x vale 1.5 obviamente es negativo y se va a eliminar, pero no pierdan de vista algo muy importante. Independientemente del valor que le demos a esta x y a esta otra x, se van a eliminar lo que está afectando al 4 porque sigue siendo menor que 2. En el primer caso el corte no puede ser ni igual ni mayor que 1, por lo tanto es obviamente un número menor que 2, y en el segundo caso no puede ser 2 ni mayor que 2, o sea, tiene que ser a fuerzas un número menor que 2, por lo tanto se va a eliminar. Y aquí abajo hago ese nuevo análisis, ya corrigiendo la función de singularidad con la expresión aquí, fíjense, aquí está, 0.5 menos 2 es negativo, por lo tanto se elimina, ok, no se toma en cuenta, y ahora vemos que la función de singularidad evaluada en uno de los valores del rango del tramo 1 nos da su misma ecuación de momento del tramo 1, y en el caso del tramo 2 también, y las otras nos siguen cumpliendo de manera igual, ok. Una vez que ya cumplen todas estas ecuaciones, ya podemos deducir que esa ecuación sí es nuestra función de singularidad. Y aquí ya la tenemos. Sí es nuestra función de singularidad. Lo único que resta es evaluarla con integración. En este caso, ¿ok? Nosotros sabemos que la fórmula para teta es 1 entre el módulo de elasticidad por el módulo de inercia, ¿ok? Por la integración, en este caso, de la función de singularidad o de momento, evaluada respecto, en este caso, bueno, respecto a x. La integran, ¿ok? No se les olvide ponerle su constante. Pónganla como constante 1, ¿ok? Para que puedan diferenciarla después de las otras constantes. Y ahora, para y, va a ser la misma fórmula, pero ahora vamos a integrar teta.
respecto a X. Entonces integramos lo que ya habíamos integrado la primera vez, por eso se llama método de doble integración. Y aquí ya tenemos que C1, ahora ya integrada otra vez, pues va a ser C1X. Y vamos a tener otra constante, en este caso yo le puse constante 2. Bueno, aquí está, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Tenemos que poner las condiciones de frontera. Y esas condiciones de frontera no son más que otra cosa que donde están ubicados nuestros apoyos. En este caso, fíjense que el primer apoyo lo teníamos en el punto inicial, o sea, x igual a 0, y igual a 0, nuestra viga es totalmente horizontal. Y el segundo apoyo, que es el apoyo B, lo teníamos a una distancia del primer apoyo de 4 metros, que aquí está, ¿okay? Y y sigue siendo 0, porque obviamente sigue siendo una viga totalmente horizontal. Esto, y aparte de que es una viga horizontal, mejor dicho, también los apoyos no tienen ninguna diferencia de altura, prácticamente están ubicados a la misma. Aquí está, prácticamente están ubicados, vamos a suponer, en un suelo uniforme, ¿no? Por así decirlo, en una superficie uniforme. Entonces ahora sí, vamos con estas condiciones de frontera, ¿ok? Vamos a sustituirla en lo que viene siendo Y, ¿ok? En este caso vamos a utilizar ya con la doble integración que tuvimos, que es Y. Vamos a sustituir el valor que está dentro de estos corchetes, ¿ok? Vamos a sustituir el valor de X. Entonces sustituimos para el primer valor X1. Y de esta manera, sustituyendo ese valor, vamos a notar que C1, bueno, como en este caso X1 vale 0, C1, pues digamos que multiplicada por 0 obviamente ya deja de preocuparnos y nada más nos queda pues lo que viene siendo C2, ¿ok? Y aquí fíjense que pasa algo pues muy interesante. Aquí nosotros en estas expresiones que están multiplicando, por ejemplo aquí al 3 lo está multiplicando x menos 1 al cubo, pues aquí es 0, sustituyendo x es 0 menos 1 al cubo, entonces es prácticamente un número negativo que sería menos 1. Bueno, aquí aplica la misma regla que habíamos dicho al principio. Si nos da un número negativo, lo dejamos de tomar en cuenta, ¿ok? Por ejemplo, aquí negativo y aquí negativo. Entonces, al no tomarlo en cuenta, prácticamente todo esto ya no se toma en cuenta. Nos queda que C2 es igual a 0 entre 6, pues es prácticamente 0. Y obviamente que si lo multiplicamos por cualquier cosa, pues 0 por cualquier cosa, por la expresión 1 entre y, pues va a seguir siendo 0. Ahora, lo que vamos a hacer es sustituir x2, el valor de x2 que en este caso es 4, y ya vemos que en este caso ninguno se hace negativo, solamente aquí tenemos uno donde va a ser 0, ¿ok? 4 menos 4, 0. Y ya tenemos el valor de C2, entonces por aquí C2 sabemos que es 0, entonces lo podemos sustituir, obviamente deja de tener importancia ese 0, y ya aquí podemos despejar C1, ¿ok? Aquí ya resolviendo toda esa expresión, me dan estos valores, ¿ok? Y me da que C1 vale menos 1.27, o en fracción esto. Ahora calculamos el módulo de inercia. Calculamos la inercia. En este caso recuerden que es base por altura al cubo entre 12. ¿Ok? Y aquí algo muy importante. En este problema nos dieron la consideración de la sección. Aquí está. En este caso es una sección rectangular. Y es de base 20 centímetros. Por un peralte de 50 centímetros. Esos valores son los que vamos a necesitar. En este caso la base es 0.2 metros o 20 centímetros por 0.5 metros o 50 centímetros elevado al cubo entre 12. Ya tenemos la inercia, ¿okay? Ya tenemos en este caso en metros cúbicos, porque yo manejé metros. Y luego el módulo de elasticidad nos lo dan desde un principio, nos dicen que es 180.000 kilogramos sobre centímetro cuadrado, pero como yo estoy manejando mis cargas en toneladas y mis longitudes en metros, me conviene pasarlo obviamente a una unidad relacionada como toneladas sobre metros cuadrados. Usamos los factores de conversión que ya los conocemos de toda la vida, acuérdense,
Por ejemplo, un metro sabemos que tiene 100 centímetros, pero como son al cuadrado, tenemos que elevarlo al cuadrado. Y luego tenemos que dividir, ok, esos kilogramos, sabemos que una tonelada pues tiene 1000 de ellos, entonces se divide entre 1000 y ya tenemos lo equivalente. Y ya obteniendo esos dos valores, tanto la inercia como la elasticidad, y conociendo ya lo que vale la constante 1 y la constante 2, lo que queda es reescribir la función de singularidad. Perdón, reescribir la ecuación de teta y la ecuación de y que ya calculamos integrando la función de singularidad, respectivamente una y dos veces, y agregarle esos valores. Por ejemplo, aquí es 1 entre e, que ya lo calculamos, por la inercia, por todo lo que conlleva la primera integración. Como la primera integración nada más tiene una constante que es la C1x, nada más se pone, perdón, la C1 sin la x, se pone 1.27. Y en el segundo caso, en este caso sí se toma C1x y también se tomaría C2, pero acuérdense que C2 vale 0, por lo tanto aquí ya no se puso. Y de esta manera ya estaríamos llegando a la obtención de estas dos ecuaciones. Cualquier duda, quedo pendiente en comentarios. Igual, bueno, les voy a dejar este PDF en el link de la descripción. Y pues nada, cualquier duda, estamos al pendiente. Muchas gracias por tu visualización.